Y lanzarme a las calles en un motor a buscar noticias, para mí eso fue una cosa. Yo duré 2 días con un drama. Que cualquiera te ve ahora iluminada y cree que no. Sí. O sea, el que te está conociendo ahora, atención, Televisión Nacional. Entienden que no. Ella cogió su pelo en la calle. Con un motor y la cámara enganchada aquí. Porque el camarógrafo también era el que manejaba el motor. En este punto donde tú estás, ¿qué significa Heriberto Medrano, ese nombre, en la carrera de Iluminada Muñoz, si tú tuvieras que definirlo? ¿Y qué tú le dirías a él si lo tuvieras enfrente ahora mismo? Es mi mentor, siempre lo va a ser, no importa que no esté físicamente aquí con nosotros. Todo lo que yo pueda lograr profesionalmente hablando, hay una gran tajada que corresponde a ese señor. Y la verdad es que quizás mucha gente no lo van a entender, pero para una joven de 23 años, 24 años, darle la oportunidad de dirigir un departamento de prensa, él no tiene idea lo que hizo con eso. Hoy yo soy la cara de las noticias de CDN, del horario premium de CDN. Sí. Si Heriberto no me hubiese dado la oportunidad en ese momento, no hubiese creído en mí, que yo estaba nervioso y decía que yo no podía, él que sí, yo que no, yo no hubiese tenido hoy las puertas abiertas en tantos medios en Santo Domingo. Entonces, definitivamente, todo lo que yo pueda lograr a nivel profesional, él es responsable de gran parte, y yo lo que tengo para con él es mucho agradecimiento. Hola, soy Gretchen Acosta y sí, estoy aquí en Iluminada la entrevista porque hoy yo soy la conductora. Estamos desde Hablemos de Trayectoria y precisamente mi invitada es la dueña, la que manda en este programa, Iluminada Muñoz. Así que disfrútelo porque estamos aquí desde CDN Canal 37, desde Iluminada la entrevista, pero hablando de trayectoria. Así que para mí un honor, un privilegio tener a una vegana que es líder, que ha dejado su huella indeleble en los medios de comunicación. Es joven, pero el trayecto que tiene por delante es muy próspero y es muy bueno. Así lo sabemos y así lo manifestamos. Así que un honor aquí poder hablar de la trayectoria de Iluminada Muñoz. Muchas gracias. Iluminada. Con esa presentación yo me voy a quedar en La Vega. Qué grato, Gretchen, estar aquí. Estoy muy emocionada de ser parte de tu proyecto. Qué bueno que estés de regreso en la televisión ya con este tipo de producciones. Tú que tienes tanto talento, que también tienes una trayectoria en los medios de La Vega. Así que yo muy contenta de estar aquí y de ser parte de estas personas que van a contar su historia y su trayectoria. Gracias, Iluminada. Déjame decirte, y tú sabes muy bien, antes de nosotros presentar el proyecto, habíamos hablado contigo, porque es que yo decía, los 12 episodios que vamos a presentar en esta temporada son personas que yo conozco, que sé de su trayectoria y que veo que la gente admira y quizá desconoce, que han tenido un trayecto, que no llegaron ahí ni porque un padrino, ni porque se soñó, ni porque cogió, se sacó un concurso, sino porque ha trabajado. Y tú eres un ejemplo de eso y por eso estás aquí. Y estoy muy contenta de que tú estés dispuesta desde el principio, que saques de tu tiempo, Ay, que es muy valioso. Y que veo el proyecto, Claro que sí. Me tiré mi entrevista completa de Mario, no se crean. No, y claro. También pude ver la de Yocasta. O sea, es un proyecto muy bonito que La Vega necesitaba y que trasciende a través de las redes sociales. Qué ya bueno. Esto no es únicamente regional lo que se hace desde aquí, sino que las redes sociales te conectan con la República Dominicana y el mundo. Así que yo soy una fan de este programa, que se sepa. Y yo lo digo públicamente también, así que gracias por tu apoyo y por tu seguimiento. Iluminada, pero ven acá, tú tenés esto desde chiquitica. Desde los 7 años desde Chiqui Vega. Sí. Cuéntanos de esa experiencia, porque una niña, Chiqui Vega era un programa famosísimo en La Vega, para el que no sabe, desde Vega TV, que es el canal pionero de esta provincia, de esta ciudad. Entonces, cuéntanos de esos primeros contactos con los medios, una niñita ahí. Gracias a Dios que no hay imágenes de eso. Ajá. Y atención, don Pancho, cuidado si saca imágenes mías con 2 colas, un overol y un tichecito. Teníamos 3 tichés, Gretchen, un verde, un rojo y un amarillo, para cada fin de semana.
2 colas y estos overoles, ya ustedes saben, en denim, en jeans. Ahí tú bailabas, presentabas, hacías Brincaba de todo. y presentábamos, claro, con Don Pancho. Y déjenme decirle algo, en estas instalaciones de Microvisión estaba Vega TV, en un espacio bien pequeñito. Y ahí comenzó, pues, Chiqui Vega, y ahí estaba yo dando brincos y también, pues, como decían los padres de uno en ese momento, soltándose. Pero en realidad fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy agradable porque compartí con otras jóvenes de mi edad, con otras niñas, teníamos 7 años. ¿Tú estabas ahí cuando estaba Milka o no? ¿Entraste después? Amilca Taveras, Porque Milka ahí era que estaba. Claro, Amilca fue que convenció a mi mamá, la sea, madre ese era el de apogeo, Amilca. porque ustedes son de allá, de Arenoso. Claro, éramos todas de Arenoso, Zuleika, Amilca y yo, y ahí estábamos las 3. Entonces, la verdad que fue una época muy interesante, porque ciertamente uno va perdiendo el miedo, pero también se va involucrando. Yo digo que las cosas son desde que uno nace. Yo siempre me he inclinado mucho más a la parte de la producción y a lo que se hace detrás. Y la verdad que aunque estábamos ahí en el aire, yo siempre miraba el tema de las cámaras, el control master, y me llamaba la atención mucho eso. Y así inició todo esto. Guarden esas imágenes, no las saquen. Pero a propósito de producción iluminada, porque ya eso fue una etapa de niña, y a los 18, ¿tú estabas produciendo ya? Sí, en Vega Háblame TV. de esta etapa. En Vega TV. Uy, atención Jorge Morel. Jorge Morel me rompió un guión. Ajá. Sí. Pero te lo rompió así, delante de ti. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué tú hiciste? Yo no voy a llevarme de eso, pero él sabe que es con cariño que estoy recordando esto. Y lo recuerdo, la verdad, y me llena de muchísima satisfacción saber que por todas esas cosas que uno pasa, van forjando el carácter. Yo me estrené como productora en Vega TV con Abriendo el Día, que era una producción mía. Y la verdad que era un muchacho, por Dios. Y ahí estaba Jorge Morel, que en ese momento era una de las figuras principales de La Vega junto a Marino Concepción. Y yo recuerdo que ese día ellos invitaron a Adolfo, Dios mío, Adolfo Gil. Claro, que le tengo mucho aprecio. Estaban ahí en Abriendo el Día y Dorca Superví, una estrella. Y ahí estaban ellos y invitaron al senador, que la aprecio muchísimo, a Euclides Sánchez, pero en ese momento yo lo que quería era imponerme como productora. Lo invitaron sin mi consentimiento. Que te respetaran a ti, pero, y el guión, claro. Y ahí no, eso no va, nosotros vamos a seguir por ahí. Y ahí comenzó, la verdad, en una ocasión tenía que cuadrar las cámaras y a veces ponchar en el máster, porque se nos dificultaba, arrancábamos muy temprano. Fue un proyecto que hoy es muy imitado en Santo Domingo, para que la gente vea que nosotros en el Cibao muchas veces somos pioneros en este tipo de proyectos. Abriendo el Día comenzaba a las 7 de la mañana y luego intentamos rodarlo para comenzar más temprano. Y bueno, ahí me estrené como productora y mi paciencia se ponía a prueba todos los días. Lidiando con esa gente. No, y yo que tengo la sangre caliente, entonces con el tiempo nos pusimos de acuerdo y llevábamos café y galletica y desayunábamos juntos ahí felices. Con el tiempo. Ajá. Me tomó tiempo. Pero lo lograste. Sí, con paciencia y entendiendo que la labor del productor no es que los conductores o que el programa se haga como quiere, sino que fluya bien, que todo salga bien. Y lo fui entendiendo. Pero sí, antes de cumplir los 18 ya me estaba estrenando como productora. O sea, que tú siempre fuiste agentada ahí para tomar decisiones y estar liderando. Sí. Entonces, ahí estuviste como productora en Chiqui Vega desde los 7, pero hubo un trayecto en que tú estuviste aquí en La Vega en programas, incluso allá en Vega TV en varios. Recuerdo que también participaste en La Chica Realidad, claro, en su momento. Y con Jordi y Julio César en Picoteando el espectáculo. Se ponen guapos porque ellos dicen que yo no lo menciono. Pero en realidad esa también fue una etapa súper interesante. Hacer farándula que comenzamos haciendo en Fama TV, también era una producción mía, Fama TV, y era temprano en la noche. Y luego entonces estábamos también en Picoteando el Espectáculo. Obvio, Picoteando el Espectáculo estaba súper pegado cuando yo entré. No, y ahí hay unas imágenes, tú estabas así, bien flaquita, sí, porque mientras estaba joven. Viendo, claro. Estaba joven en ese momento, ya soy una señora mayor, pero en ese momento estaba súper joven. Y la verdad que fueron espacios que me han ayudado muchísimo a tener la experiencia y sobre todo me han ayudado muchísimo a poder no tener que cometer los errores que quizás uno cometió cuando estaba más joven. Y aquí estamos, iluminada en un espacio que tú conoces muy bien. Claro. Estamos aquí desde Microvisión, en La Vega, que entiendo que es una de tus casas. Sí. Que yo entiendo que cuando uno llega a un lugar donde vivió tantas experiencias, algo se le mueve. Y aquí tú dejaste personas, aprendiste muchísimo. Sí.
y yo sé del sentimiento que te causa estar aquí. Y desde esta casa, desde Microvisión, tú estuviste en Noticias en el 10, estuviste como presentadora principal, estuviste como directora de prensa productora. aquí, productora. Fui reportera. Ajá, fuiste no reportera. Me eso. Ahí vemos una foto también donde te vimos desde el Camus en un reporte. O sea, esas imágenes que están ahí. Hiciste también veces de reporte del carnaval, sí. O sea que fuiste Tuve un programa de temporada, Crónicas. Sí. Claro, y también otro programa, La Propuesta, que fue muy bueno. Entonces, ay, santo, no enseñen eso. No, ese es tu paso no, esa es la verdad. Por La Vega, la historia que tiene Iluminada aquí. Entonces, Iluminada, ¿qué valores te quedan de ese trayecto en La Vega? Porque si lo vemos, lo estamos enumerando, es mucho para una persona. Sí. Y tú destacaste, iniciando desde esos 7 años hasta una edad importante. O sea, la primera directora de prensa del país. Sí. Fuiste tú. La primera mujer. Mujer. La primera mujer y la más joven. Exacto, la más joven. Entonces, es una responsabilidad muy grande en un mundo donde generalmente hay muchos hombres. Sí. Aquí vemos Super Semana Santa, tus trabajos en Microvisión. Cuéntanos, ¿qué valores te quedan de ese trabajo en La Vega? Mira, lo primero es que llegar a Microvisión, sí, a uno se le remueve el alma. Llegar aquí y recordar cada cosa que uno hacía. Yo llegué como reportera, luego de haber trabajado en el carnaval, Heidi Heidi Fernández sale de vacaciones, que era reportera excelente. Y bueno, yo digo que sí, porque yo pocas veces he dicho que no cuando me proponen trabajar en algo. Y lanzarme a las calles en un motor a buscar noticias, para mí eso fue una cosa. Yo duré 2 días con un drama. Que cualquiera te ve ahora iluminada y cree que no. Sí. O sea, el que te está conociendo ahora, atención, Televisión Nacional. Entienden que no. Ella cogió su pelo en la calle, con un motor y la cámara enganchada aquí. Porque el camarógrafo también era el que manejaba el motor. Entonces, los primeros 2 días yo llegaba aquí con un drama, que yo estoy sudada y que no sé qué. Y antes de yo comenzar a redactar mis noticias. Ahí tenemos lo que te decía. Sí, ahí estábamos haciendo algo. Y bueno, comenzó una depredación muy intensa y estábamos viendo cómo estaba el Camus simplemente secándose de una manera extensa, ¿no? Y bueno, aquí ya en la parte de noticias, esto fue en el carnaval, ahí estoy con Gillo Sarante, aquí estoy con Roberto Rodríguez, el maestro, bueno, muchas cosas. Esto fue La Propuesta, un proyecto de entrevistas a candidatos políticos de La Vega, y ahí estamos Edison y yo, que fue que hicimos todas esas fotos y todos esos temas de crónicas. Edison Cruz, que ya tiene 13 años lidiando conmigo. Microvisión para mí es mi zapata. Yo siempre trato de decirle a la gente que nadie llega de la nada. Hay personas que abren las puertas. Y aquí yo comencé como reportera. Y aunque los primeros días llegaba un poco histérica y tenía que refrescarme, con los días me fui aplatanando y ya no me importaba el calor y llegaba y ponía a redactar y me sentía súper cómoda. Pasé de reportera a producir, luego a conducir y a dirigir. Y es una oportunidad que nunca voy a olvidar, que el don Heriberto Medrano me dio, yo súper asustada, él sin embargo muy confiado, tan tranquilo, como si supiera que las cosas iban a salir bien. Y la verdad todo comenzó ahí. Aunque comenzamos en Vega TV a los 7 años y pasamos en Vega TV por producir, sí. Yo creo que mi formación intensa vino al pasar por Microvisión y tener la oportunidad de hacer tantas cosas, desde producir, dirigir en prensa, tener un proyecto propio de temporada, tener un proyecto de investigación periodística, cuando solo en el Cibao estaba el de Adis Burgos. Sí. Y bueno, nosotros aquí en La Vega teníamos a Crónicas y en Santo Domingo las maestras haciendo lo suyo. Microvisión me mueve muchos sentimientos, porque aquí hice tantas cosas, me permitieron experimentar, aprender, destacar, y bueno, también es imposible pues uno no llegar y recordar todo lo que decía don Heriberto, todos los consejos. Él siempre tenía seguridad y certeza. Cuando nos daba la oportunidad de hacer cosas, uno estaba nervioso y él estaba tan tranquilo. Y hoy por hoy siempre lo recuerdo. Y siempre me pregunto, ¿qué consejo me daría Heriberto? ¿Qué me diría de esto? Me metí en esto, me metí en aquello, me están proponiendo esto, ¿qué me diría él? ¿Pero qué pensarías tú que te diría él? A veces pienso la mayoría de las veces pienso que él me dice, dele, y en el camino usted va ajustando. Porque siempre me decía,
y no me gusta jactarme de esas cosas, pero él siempre me decía, usted es muy diligente y usted tiene que sacarle provecho a eso. Entonces, cuando a veces eso me presiona, porque a veces ahora tengo muchos roles y entonces me llega a la cabeza, usted es muy diligente. Digo, cánchale, pero ni por tan diligente no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero siempre que tengo dudas de tomar decisiones, pienso que él me va a decir, dele, y en el camino usted ajusta, y en el camino usted va a encontrar quien la apoye, quien le dé la mano. Y la verdad es que a veces me cuesta mucho tomar decisiones porque no cuento con el consejo de él. Pero cuento con la experiencia que me ha dado, las oportunidades que él me dio, que me dio Microvisión, Grupo Medrano, todos. Aquí hay muchas personas que me acompañaron, muchas personas que me dieron un consejo, que sirvieron de ejemplo. Y la verdad que Microvisión es eso, es mi zapata. Todo lo que se hizo aquí, todo lo que logramos hacer, yo lo utilizo mucho en Santo Domingo constantemente. Y a veces digo, no, porque yo eso lo hice en La Vega hace tantos años. Y ahí puedo... Y que sí, orgullosa. Sí, muy orgullosa. Eso lo hice en La Vega hace tantos años. Entonces, iluminada ya en este punto, porque tú hablas mucho de Heriberto te dio esa confianza y ganarse la confianza. Heriberto era una persona exigente. Muy y difícil. Donde él ponía la bala, o sea, reconocemos ese valor y esa Sí. visión que tenía Heriberto. En este punto donde tú estás, ¿qué significa Heriberto Medrano, ese nombre, en la carrera de Iluminada Muñoz, si tú tuvieras que definirlo? ¿Y qué tú le dirías a él si lo tuvieras enfrente ahora mismo? Es mi mentor, siempre lo va a ser, no importa que no esté físicamente aquí con nosotros. Todo lo que yo pueda lograr profesionalmente hablando, hay una gran tajada que corresponde a ese señor. Todo lo que yo pueda lograr a nivel profesional, no importa si es en radio, en televisión, si es en proyectos propios, él es responsable. Y yo siempre le doy las gracias. Siempre cuando logro elevar un peldaño, subir un peldaño, le digo gracias primero a mi papá, que es la motivación, aunque tampoco está físicamente, lo hago todo por él. Y después darle las gracias a mi papá y decirle, esto es para ti, esto es por ti, le digo, Heriberto, aquí vamos. Y la verdad es que quizás mucha gente no lo van a entender, pero para una joven de 23 años, 24 años, darle la oportunidad de dirigir un departamento de prensa, él no tiene idea lo que hizo con eso. Hoy yo soy en la cara de las noticias de CDN, del horario premium de CDN. Sí. Si Heriberto no me hubiese dado la oportunidad en ese momento, no hubiese creído en mí, que yo estaba nervioso y decía que yo no podía, él que sí, yo que no, yo no hubiese tenido hoy las puertas abiertas en tantos medios en Santo Domingo. Entonces, definitivamente, todo lo que yo pueda lograr a nivel profesional, él es responsable de gran parte. Y yo lo que tengo para con él es mucho agradecimiento. Y espero que donde esté bien. Porque era un hombre muy difícil con un corazón increíble. Claro que sí. Y muy humano. Sobre todas las Eso. cosas. Pero era muy difícil. Porque era una persona que era muy difícil de usted determinar qué iba a decir o qué iba a pensar. Pero era un corazón muy noble, pero también un visionario que pudo reproducir en su justa medida todo lo que recibió de su padre. Así que yo muy agradecida de La Vega, de Heriberto, de Microvisión, de Grupo Medrano, de Vega TV y de muchos maestros que tuve aquí. Qué bueno, y qué bueno que lo digas aquí, en este escenario, que fue por tanto tiempo tu casa. Claro, y sigue siendo mi casa. Ese soporte en tu carrera profesional. Y entonces, como tú dices, sigue siendo tu casa y así lo veo en las redes porque tú tienes ese trato con toda la familia, con todas las personas que tienen que ver con esta empresa y con las empresas del Grupo Medrano. Iluminada está en la comunicación. Pero tu carrera es administración, tú eres administradora. Eso fue lo primero que estudié. Claro, ¿qué rol juega en la carrera de administración? ¿Tú estudiaste administración por algún que te salió, te pidieron, fue del momento? ¿Por qué tú tienes eso? Como que tú naciste para comunicadora. En realidad yo lo que quería era ser pediatra, que quede claro. Ajá. Yo cuando estaba pequeñita andaba con hilo y aguja cosiendo todo. Y algunos animalitos, pues estaban muertos. Y mi mamá me decía, muchacha, no seas puerca. Pues entonces, la verdad que a mí me encantaba el poder ayudar a la gente. Y entendía que a través de la medicina, yo hasta los 13 años pensaba que iba a ser
médico. Doctora. Aunque estaba en Chiquivega, yo juraba que iba a ser médico, que iba a ser pediatra. Tú tenías como ese llamado. Yo entendía que sí. Y bueno, muere mi hermano cuando yo tenía 12 años y yo paso del Colegio Cardenal Sancha, paso al Politécnico Femenino Mercedes Morel, que es de las mejores cosas que a mí me ha pasado en la vida. Porque en el colegio sí te enseñan, pero en el Politécnico, además de que te enseñan, te ayudan a forjar tu carácter. Y yo aprendí demasiado en el Politécnico. Hice allí un bachillerato técnico, entonces cuando termino el bachillerato ya yo estaba en televisión. Entonces no había que estudiar comunicación, aquí no le estaban impartiendo, Sí. pero además no había que estudiarlo en ese momento. Nosotros éramos muy empíricos, comenzábamos a trabajar, ok. Y cuando decido estudiar administración de empresas es porque en realidad, como no iba a estudiar medicina ya, y ya yo me había destacado con el tema de la contabilidad, cuando voy a la universidad, a la UNFU, en vez de estudiar mercadeo, que yo entendía como que no era mucho mi área, y cuando me habían exonerado contabilidad en el Politécnico, me exoneraron también contabilidad en administración de empresas, las primeras 4. Entonces estudié administración de empresas creo que por una jugada del destino. Me gusta la administración, trato de aplicarlo. Yo trabajo... Ayuda. Yo también, mi primera carrera es administración. De empresas, pero en realidad yo trabajo mucho con eso de manera personal. Yo ayudo mucho al equipo, al equipo de finanzas, las personas que manejan todo lo que tiene que ver con las facturas de mi trabajo y todo eso, yo los ayudo mucho. Y también, bueno, ayudo a mantener lo mayor en orden posible mis propias finanzas y administrar mi dinero y todas mis que cosas. en eso ayuda, o sea, que la formación en esa y bueno, carrera te ayuda. Trabajé administración cuando estuve al frente de una compañía de seguridad privada con 20 años, o sea que yo me gradué ya a los 20 años, casi 21, pero sí, esa fue mi primera carrera. Ya luego sí tuve la oportunidad en Santiago de estudiar comunicación social y ya luego hacer periodismo, locución y otras cosas. Que también tienes capacitación en comunicación política. Sí. Entonces, desde pandemia. ¿Cómo te ha funcionado tener este eje que es tan poderoso de la política en tu carrera profesional como comunicadora? Súper bien. Haber hecho 2 diplomados relacionados a la comunicación política, tanto al manejo de crisis como la comunicación política, me ha ayudado mucho al ser comentarista, al hacer opinión en radio, me ayuda muchísimo, porque hay una serie de protocolos que mucha gente no conoce. Y bueno, también me ha ayudado a tener pues otra entrada de trabajo, que es el manejo de crisis en algunas instituciones. No siempre pues logramos el fin de solucionar totalmente la crisis, pero lo estamos haciendo. Ahí despacito, de manera muy humilde, estamos incursionando también en esa área. La comunicación política es muy bonita. Lo que pasa es que en el país hemos desacreditado la política y eso es una pena, pero la comunicación política es muy atractiva y además es muy buena porque paga muy bien, pero lo importante de todo eso es que la gente no ha entendido que ya no es el típico mensaje, voten por mí porque yo puedo hacer esto o aquello. Ya la comunicación política se basa primero en la realidad de esa persona que está buscando llegar a un puesto electivo y una cantidad de adornos que son muy interesantes. O sea, ya no es lo mismo que se hacía hace unos 10 años atrás. Pero sí, me comencé en pandemia y no paro. Siempre que puedo, pues trato de aprender. Siempre estás en capacitación constante. En esa área específicamente. No, y es lo que tú dices. Un ejemplo es el mismo caso de Omar Fernández, o sea, su forma de comunicar, su proyecto político, conecta porque ya todo es mucho más humano, es mover sentimientos, estar con la gente. Debe de ser auténtico. Ahora tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy usada y qué bueno, porque nos ayuda a corregir, a saber y todo eso. Pero no hay nada mejor que lo que es auténtico y es natural. Por eso conecta muy bien Omar y ha conectado en otros países proyectos también que, bueno, se enfocan mucho en una comunicación política moderna. Bueno, señores, hemos hablado, Iluminada, de La Vega, tus inicios, o sea, ya la gente sabe que esta muchachita que estuvo en Chiquivega a los 7 años hizo un trayecto en su ciudad natal de orgullo, de crecimiento. Para los que dicen que llegué rápido en Santo Domingo, no, son más de 20 años. Vayan sacando cuentas. Son más de 20 años que tengo trabajando mucho. Vamos sacando cuentas. Entonces, en el 2018 ya tú das esos primeros pasitos fuera de aquí de La Vega con el Mañanero y después de ahí vinieron otros proyectos. Del Mañanero, Cachicha, CDN y La Z. Vamos a hablar más adelante. Usted no se mueva, no le cambie porque seguimos aquí hablando de trayectoria con Iluminada Muñoz.
en Iluminada la Entrevista.